Amigos y amigas, estamos de vuelta en La Mula analizando el mensaje a la nación del presidente Ollanta, pero antes queremos enviarle un saludo a nuestro amigo Carlos Meléndez, que iba a estar también con nosotros en esta jornada. Él ha sido asaltado, agredido, lo han herido en la espalda con un puñal, ¿no? Sabemos que está con descanso, que está, bueno, eh, descansando y esperemos que se recupere pronto. Pero queremos mandarles desde acá nuestro saludo a Carlos, con quien tenemos siempre muchos temas para debatir. Bueno, volvemos al tema del discurso. Seguridad ciudadana es el gran tema del presidente. A propósito de Carlos. A propósito, claro, justamente, ya que lo han asaltado. Es el gran tema del presidente. Desde el comienzo de su gestión puso énfasis, creó este Consejo de Seguridad y ha vuelto a anunciar una serie de medidas, ¿no? Ustedes han visto, Marisa, quizás comenzamos contigo, ¿has visto algo nuevo en las medidas que se ha planteado en relación al tema de seguridad? No, me sorprende más que mantenga Pedraza, la verdad, como ministro del Interior, que ha demostrado que no tiene la menor idea de en qué va la política de seguridad del Estado. Una cosa que sí ha dicho es que parte de la política de inteligencia ha insistido en que tiene que estar dirigida por la DINI, digamos, o sea, en cosas que tendrías que tú fortalecer, en todo caso, la inteligencia de la misma policía. Pero mira, no me ha sonado a mayor cosa de decir, bueno, más cámaras en algunas ciudades, más motocicletas, creo que también mencionó durante el discurso, ¿no? Y, Capturas. sí, en fin, supuestamente lucha contra el narcotráfico y ratificar la lucha contra el narcotráfico, hablando de número de toneladas de cocaína que ha sido decomisada, pero no hay, creo, en la ciudadanía en general una sensación de que tú estés realmente avanzando hacia alguna política que tenga alguna línea, ¿no? O sea, es decir, lucha contra el narcotráfico, ¿qué quiere decir? ¿Quién es el generador de este mal y a quién estoy yo atacando directamente? En fin, hay una dispersión. Lucha contra la delincuencia, dispersión, ¿no? En fin, yo creo que hay un poco esa sensación, es como... Yo no siento que haya una cabeza alrededor del tema. Y este es un tema que sí es responsabilidad del Estado. Seguridad ciudadana es un tema de la policía, ¿no? Ramiro, ¿tú cómo has visto este tema? Esta insistencia en la DINI, que no es precisamente la institución que tendría que encargarse o participar de estos temas. Bueno, creo que en el discurso del presidente sobre ese tema hay una insistencia en algo que ha sido el discurso de él y de los ministros de Interior a lo largo de este gobierno con respecto a ese tema. Ese tema que es muy importante, ¿no? Marisa sufrió un asalto, Carlos sufrió un asalto, cualquiera de nosotros está en riesgo. Si bien creo que es real lo que se dice constantemente entre el volumen de asaltos que hay, por ejemplo, en Centroamérica, déjame hacer un guiño a la situación regional, que es la que suelo seguir, ¿no? Y con lo que ocurre en nuestro país o lo que ocurre en México, evidentemente pues no estamos mal, ¿no? Pero esta cuestión de un desfase entre esas cifras que nos dan para tranquilizarnos y lo que llaman la percepción ciudadana. Claro, la percepción es que este es Claro, un país peligrosísimo. Esto no es peligrosísimo. Honduras, ¿no? Ni es El Salvador, ni es México. Obvio, pero, digamos, el problema es real. El problema no es solo de percepción, creo. El problema es de hechos que pasan a diario, incluso de zonas del país, ¿no? Que están bastante desguarnecidas, como el norte del país, ¿no? Chiclayo, Trujillo. Pensamos a veces con una cabeza muy limeña, ¿no? Pero en Ica, en Chiclayo, en Trujillo, en Ica ha habido una protesta de los taxistas, ¿no? Han bloqueado la Panamericana porque los asaltan mucho. Sí. Bueno, Entonces, hay otras zonas del país como Puno, el tema de seguridad. Claro, pues, entonces- no existe la seguridad Claro, ciudadana. pero además, o sea, no existe la seguridad ciudadana. Tienes un problema horrible. Y ayer toda la población, ciudadanía movilizada, ve 5.500 policías en la Eso es calle, sorprendente, por perdóname. ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo tengo Eso es 5.000 sorprendente, policías, ¿no? 500, o sea, 5.500 policías en la calle, comillas, cuidando una protesta ciudadana donde le tiraste una cantidad de gases que no era ¿Cuántos- necesario hacer ¿Cuántos eso? policías habían cuando pasó lo de la parada? No sé cuánto, pero era menos, ¿no? Menos, sí. No llegaban Sí, ni a mil. no, Ni, no, no, ni no. ningún, Entonces, ningún clásico hay tantos digamos, policías. pero es O sea, lo digo para- sorprendente, ¿no? para O sea, comparar en entonces relación tú a dices, la bueno, magnitud. ¿qué cosa? O sea, cuando el Estado, o en todo caso el ministro o el presidente, creen que es fundamental que la policía esté presente, tú eres capaz de ver 5.500 policías uniformados, ordenados,
en 80 batallones cubriendo una movilización. ¿Qué cosa? ¿La ciudadanía ahora es la delincuencia organizada? No pues, o sea, es una barbaridad. Pero además el general Praeli dijo que habían acordado acompañarlos hasta el Congreso y no se cumplió eso, ¿no? Y el argumento fue, bueno, entraron los barristas de la U, etcétera. Pero creo que entraron tranquilitos, ¿eh? O sea, tampoco es que... Sí, pero esa parte de la práctica gubernamental no están dando, pues seamos francos. Más allá que haya cifras más gordas en Centroamérica, etcétera. Claro. Eduardo, ¿tú cómo ves este tema? Tú que vienes de fuera, digamos, y llegas a Lima y... Bueno, no me ha asaltado nadie, por suerte. Pero Bueno, ayer había mucha protección como para que la gente bueno, no, ayer, fue otro tipo de asalto. ayer había 5.500 policías, así que no sentía que nadie me iba a asaltar, salvo la guardia de asalto, pero eso es otra cosa. Otro tipo de asalto. Así es, efectivamente. No, pero yo creo que hay algo sobre este tema de seguridad ciudadana que no se dice. Y es que las afectaciones a seguridad ciudadana tienen que ver también con el crecimiento económico. Es decir, tú no puedes crecer y generar de pronto enormes cantidades de riqueza, ¿no?, sin que exista la posibilidad de que se dispare también la delincuencia. Exacto, eso es ¿no? interesante. Es decir, si hay más oportunidad de conseguir fondos legal o ilegalmente, aquellos que lo hacen ilegalmente van a estar ahí. Pero es parte del proceso de crecimiento. Y eso Correcto, ha pasado pero entonces- En todas partes del mundo pasa eso. Sí. Por supuesto, pero entonces la pregunta es, si eso ocurre, ahí tenemos un problema estructural de que el modelo mismo económico no tiene idea, porque el modelo lo único que hace es Crecer generar, por crecer. exactamente, generar crecimiento por crecer. Y si además ese crecimiento es sin o con poca redistribución, las condiciones están abiertas y son estructurales para que haya un grave problema de seguridad. Y ese problema de seguridad es muy desmoralizante porque afecta a las clases medias, pero también afecta a los sectores populares, Claro, y a veces- que están haciendo una primera acumulación además, y encuentran ese esos golpe riesgos. es mucho mayor. Ahora, cuando tienes pareciera que seguridad. pero pareciera que para Humala todo es un tema policial. Correcto. ¿no? Entonces, él dice que Unidades tiene... de élite, que fue uno de los anuncios. Correcto. de a los policías. Mira. Motos, miles de motos. Motos. Y perdóname la ingenuidad, ¿no? Cuando reclamamos más educación y cultura, no estamos hablando de algo tan formal, estamos hablando de un problema de fondo como este, ¿no? O sea, la educación no es algo que esté desconectado de esta situación social, ¿no? O sea, ¿por qué la gente delinque? Pues porque tiene pálidas estructuras educativas o familiares que lo sostienen y al final es muy posible que en el laberinto del crecimiento económico desbocado haya una mayor proclividad a la delincuencia, ¿no? Ahora, para ser justos, cuando él habla de seguridad ciudadana, dice, voy a hablar de 7 ejes. Y es cierto que la mayoría de las cosas que menciona tienen que ver con equipamiento, que evidentemente es una respuesta tecnológica, pero Que no se tiene que realmente hacer, ¿no? estructural. Pero también dice otras cosas. El problema es que yo no tengo los elementos para saber qué tan profundas son. Dice que va a haber reforma policial, por ejemplo, pero no queda claro a qué se refiere esa reforma policial. Que hay que recuperar espacios públicos, por supuesto, Sí, esa es de una acuerdo. manera. Toma la calle. Claro, La calle es nuestra. Estamos en línea. ahí. digamos, La gente ha cumplido con eso. ayer yo oí a la ciudadanía tomando los espacios públicos, ¿no es cierto? Pero digamos, esas son ideas que suenan bien. La pregunta es cómo se hacen. Supuestamente deberían implementarse en relación, por ejemplo, con los gobiernos locales. Sin gobiernos locales, ¿cómo vas a recuperar espacios públicos? Pero ¿dónde está esa medida en específico? Yo sentí que pasó muy por encima Sí, habló para de Fonipred, concentrarse. 200.000 para seguridad, ¿Qué es pero eso? muy No lo así conozco, como- pero- Claro, pero digamos que lo que uno es, porque uno podría leer el discurso del presidente y reescribirlo y darle cierta coherencia, porque claro, por Ponerle ejemplo, conectores, dices. claro, o sea, Conectar. porque por un lado, por ejemplo, habla sobre la situación de mi riego que va a apoyar, que eso se supone que es para que haya mejores condiciones de vida en el campo, entonces uno dice, ya, si hay mejores condiciones de vida en el campo, entonces la gente no se va a ir a la minería ilegal o a dedicarse... A narcotráfico. Pero esas conexiones no las hace el presidente. Y entonces lo que nos queda es El Excel. el Excel, ¿no? No hay Word. Sí, pues, Así es, claro, claro. así es. Sí. Oye, pero de repente esto es un cambio de tema, pero vale la Sí, pena. dale, dale. Mira, hay un problema de seguridad ciudadana, hay un problema de violencia contra los ciudadanos, contra sus derechos, y la manera en que la población dice, bueno, hay que reprimir este tipo de ola delincuencial es castigando, ¿no es cierto? No puede haber impunidad cuando hay este tipo de delitos contra los ciudadanos. Sin embargo, vivimos en un país en que hay una impunidad retroactiva contra delitos de ese tipo y peores. O sea, este es un país en donde hay 15.000 personas que han sido arrestadas y luego desaparecidas por las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, y de eso no se dice nada. No, no existe. No existen, o sea, y son 15.000 personas, son miles de familias, ¿no es cierto? Hay violencia sexual masiva durante el conflicto armado y después del conflicto armado,
sobre los cuales los niveles de impunidad son masivos. Y en la medida en que no se haga justicia, lo que hay es una legalización retroactiva de eso, pues. ¿No? Entonces, ese es un tema fundamental. Los casos de derechos humanos en el Perú se caen por falta de abogados, por falta de apoyo, porque los jueces no tienen idea y simplemente optan por lo fácil que es pasarlo suave. Claro, y hasta podría haber dicho que hace 3 días le pidieron disculpas a los familiares de... No, pero además de- podría Eso haber podía haber sido un logro, ¿no es mencionado, cierto? Decirlo. este es el año del CBR más 10, que era lo que Exactamente, comentamos hace un la instante. O sea, Comisión de la perdón, Verdad, ¿no? todo lo que estamos diciendo de la necesidad de que tengas un Estado que reconoce, repara, judicializa, avanza hacia la justicia contra impunidad, en el Perú está muy ligado a lo que significó la Comisión de la Verdad, lo que significó un informe trabajado de manera dura, donde abrimos y vimos un conjunto de barbaridades que hicimos en el Perú, de peruanos entre peruanos, digamos, y que tiene un conjunto de recomendaciones que no deben estar pero ni en el 10% de ejecución, un conjunto de casos por judicializar, y sin irte a los temas que hay, incluso de abrir fosas para ver dónde están los desaparecidos del Perú. O sea, siguen existiendo Más de 4.000 sitios de entierro. miles de familiares que no tienen la menor idea de dónde están los cuerpos de sus familiares después de lo que pasamos en el Perú, ¿no? Entonces, una mención chiquita a la Comisión de la Verdad en año 10 después de la entrega del informe era algo que a mí me hubiera parecido fundamental, ¿no? Hubiese sido un buen gesto. Tenemos que hacer un corte y volvemos. La palabra la tiene Ramiro Escobar cuando volvamos.